Walmart Business is in the business of helping your business, regardless of whether you're building bridges, building spreadsheets, or building lesson plans. Ooh, that looks fun. Walmart Business can help save you time, money, and hassle so you can focus on what you're building instead of what your supply closet is missing. In short, we take care of business so you can do more with yours. We're the Walmart you love, now for your business. Learn more at business.walmart.com. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si estaba en su cuerpo o fuera de su cuerpo. Dios lo sabe. 2 Corintios 12:2. La historia de Pablo, o mejor dicho, de Saulo de Tarso, antes de su transformación, es una de las más poderosas e intrigantes de la Biblia. Aquí tenemos a un hombre profundamente convencido de que estaba del lado correcto. Tenía una certeza casi inquebrantable de que perseguir a los seguidores de Cristo era cumplir la voluntad de Dios. Era un fariseo, nacido dentro de la tradición judía, muy respetado por su fidelidad a la ley. Imagina esto. Pablo era el tipo de persona que no solo creía, sino que vivía para defender lo que consideraba la verdad. No tenía dudas. Su misión en su mente era clara: acabar con este movimiento herético de los cristianos que veía como una amenaza. Pero en el fondo, ¿qué buscaba realmente Pablo? ¿Perseguía a los cristianos por una especie de celo puro? ¿O había algo más detrás de ese fervor? Tal vez era el miedo de que esta nueva fe desestabilizara todo en lo que él creía. ¿Quién sabe? Sin darse cuenta, Pablo resistía la idea de Jesús precisamente porque esta figura de Cristo desafiaba las estructuras que sostenían su identidad. Las creencias de Pablo no eran solo ideas, eran su vida, su estatus, su visión del mundo. Abandonar eso sería como borrar quién era en realidad. Y es en este contexto que la historia da un giro impresionante. Mientras Pablo caminaba hacia Damasco, llevando la misión de arrestar a más cristianos, algo completamente fuera de sus expectativas sucede. Una luz irradiada del cielo lo hace caer al suelo y escucha una voz. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» ¿Sabes lo que encuentro interesante en esto? Jesús no pregunta simplemente, ¿por qué estás persiguiendo a mis seguidores? O, ¿por qué me estás haciendo esto a mí? Él va directo al grano. ¿Por qué me persigues? Este detalle es importante porque revela algo mayor sobre la relación entre Jesús y los cristianos. Es como si Él estuviera diciendo, yo y ellos somos uno. Cuando los lastimas a ellos, me lastimas a mí. Esta idea es central en la fe cristiana y también fue algo que cambió la visión del mundo de Pablo por completo. Jesús no era solo un ser divino o un símbolo distante. Era una realidad viva, presente en las personas que lo seguían. Ahora imagina la confusión en la mente de Pablo en ese momento. Este hombre, que estaba seguro de que estaba sirviendo a Dios, es derribado por una manifestación sobrenatural, divina, y se da cuenta de que toda su vida hasta ese momento podría haber sido un error. Pero no solo eso, también se da cuenta de que perseguía al Dios que creía estar defendiendo. Hay una ironía brutal en esta escena. El propio Pablo, en su terquedad espiritual, estaba luchando contra la verdad que más buscaba encontrar. Esto debe haber roto algo dentro de él de manera devastadora. Y entonces viene la respuesta de Pablo, que es aún más reveladora. ¿Quién eres, Señor? Mira qué interesante. Incluso sin saber exactamente quién estaba hablando con él, Pablo reconoce autoridad. Llama, Señor. Es como si, en el fondo, supiera que estaba ante algo infinitamente más grande de lo que podía entender en ese momento. Jesús, entonces, responde, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer». ¿No es impresionante que Jesús no reprenda a Pablo de manera agresiva? No lo condena,
No lo destruye, al contrario, lo confronta con la verdad y ya comienza a orientarlo hacia un nuevo camino. Esto dice mucho sobre quién es Dios. Incluso cuando estamos actuando completamente en contra de sus planes, Él aún nos llama de vuelta. No nos descarta. Para mí, esto por sí solo ya sería suficiente para meditar durante días. Después de esta experiencia, algo extraordinario sucede. Pablo queda ciego. Considerando lo que la Biblia nos dice, esta ceguera no es un castigo, sino un símbolo poderoso. Pablo, que antes veía con tanta claridad en el mundo físico, ahora se ve obligado a enfrentar su lado más oscuro, y no de manera literal. Es su antigua visión del mundo, que antes parecía tan sólida, la que necesita desmoronarse para dar paso a una nueva realidad. Estaba completamente impotente, dependiendo de otras personas para guiarlo, y sin tener idea de lo que vendría después. La ceguera de Pablo también lleva un significado mayor. Piensa en esto. Muchas veces, cuando pasamos por crisis profundas o estamos perdidos, es como si también fuéramos ciegos. Perdemos el sentido de dirección, las certezas desaparecen y todo lo que queda es volvernos hacia algo más grande. La ceguera de Pablo, durante 3 días, era física, pero también espiritual y emocional. Necesitaba desaprender, necesitaba una pausa. No podía empezar de nuevo mientras aún estuviera atrapado en lo que creía que era su verdad. ¿Y por qué 3 días? Eso no puede ser solo una coincidencia. Estos 3 días aparecen en otros momentos significativos en la Biblia. Cristo estuvo 3 días en el sepulcro antes de la resurrección. Jonás pasó 3 días en el vientre del gran pez antes de ser vomitado a la tierra. Es un intervalo que simboliza una transformación profunda, muerte para algo antiguo, renacimiento para algo nuevo. Durante estos 3 días, Pablo tuvo que lidiar con el silencio, la oscuridad completa, y creo que eso lo llevó a un enfrentamiento consigo mismo. ¿Qué tipo de preguntas se haría mientras estaba ciego? Cuestionaría todas sus decisiones. Sentiría ya el arrepentimiento ardiendo por dentro. Sin embargo, más que arrepentimiento, pienso que esos días fueron como una preparación. Pablo no solo había perdido la vista, estaba en transición. Dios estaba moldeando su corazón, deshaciendo aquello que él creía inmutable para dar espacio a algo mucho mayor. Pablo, que antes veía solo la ley y las reglas, estaba a punto de abrir los ojos a algo que trasciende todo eso, la gracia, gracia que alcanza a la más vil criatura de Dios, y por eso alcanzó a Pablo, así como te alcanzó a ti también. Este período de ceguera también marca algo importante en la relación de Pablo con Dios. Es el primer momento en que no está en control de absolutamente nada. Antes, él era el perseguidor, el cazador. Ahora, él es el vulnerable, dependiendo de otras personas para recibir ayuda. En este estado de fragilidad comienza a entender lo que realmente es depender de Dios. Imagina a Pablo en el auge del choque. Acostumbrado a controlar todo, ahora se ve ciego, guiado por manos desconocidas hasta la ciudad de Damasco. Durante 3 días, sin comer, sin beber, sin ver siquiera la luz del sol, entra en una especie de suspensión. Este período es casi como un útero espiritual, donde no puede regresar a la vida antigua y tampoco entiende completamente lo que está por venir. ¿Y sabes qué es lo más impresionante en este punto? Pablo no tenía idea de lo que le aguardaba. No sabía que sería usado por Dios como quizás ningún otro hombre en la historia. Solo sabía que ya no era el mismo, pero aún no entendía cuál sería su papel en esta nueva etapa de la vida. Y aún así, se sometió. Esperó. Fue conducido, sin resistir, hasta el momento en que Ananías, obedeciendo la dirección de Dios, vino a su encuentro. Cuando las manos de Ananías tocaron sus ojos y las escamas cayeron, Pablo recuperó la vista. Y por primera vez
vio de verdad, no solo con los ojos físicos, sino con los ojos espirituales. Ese fue el punto de partida, pero fíjate, aunque Pablo fue llamado por Dios de una manera espectacular, no partió inmediatamente en su misión. Necesitó tiempo para aprender y madurar espiritualmente. Necesitó reflexionar profundamente sobre todo lo que había sucedido hasta ese momento. Después de pasar por un periodo de aprendizaje y maduración espiritual, Pablo alcanzó algo esencial: la plena conciencia de la gracia de Dios. Entendió que ya no se trataba de sus propios esfuerzos o méritos, sino del poder de Dios actuando a través de él. A partir de ese momento, Pablo estaba listo para ser usado de manera grandiosa. Señales, milagros y maravillas comenzaron a acompañar su caminar. Uno de los primeros milagros realizados por Pablo manifiesta claramente la autoridad y el poder de Dios en su vida. En Hechos 13, 8-12, en uno de sus viajes misioneros, se enfrenta a un hechicero llamado Elimas, que intentaba impedir que otro hombre aceptara la fe cristiana. Con autoridad, Pablo lo reprende, y por el poder de Dios, Elimas queda temporalmente ciego. Este evento no solo demostró la soberanía de Dios, sino que también tuvo un impacto directo en el procónsul, quien al ver el poder de Dios, creyó en el mensaje que Pablo predicaba. Pero la historia de Pablo no se detiene ahí. No solo realizó milagros momentáneos, su vida entera estuvo marcada por hechos extraordinarios. Pero lo que realmente diferencia a Pablo no es solo lo que hacía, sino hasta dónde Dios lo llevó espiritualmente. A medida que su intimidad con el Señor alcanzaba niveles tan profundos, fue elegido para una experiencia absolutamente única. Fue arrebatado al tercer cielo. Pablo describe esta experiencia en 2 Corintios 12. En ella relata haber sido arrebatado, no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, y llevado a un lugar que él llama tercer cielo. Allí vio y escuchó cosas tan grandiosas, tan maravillosas, que simplemente no había palabras humanas para describirlas. Él dice que escuchó cosas inefables, es decir, algo que trascí la capacidad del lenguaje humano. Aún así, el impacto de esto en su vida fue inmenso. Fue en ese nivel de madurez e intimidad con Dios que Pablo comenzó a entender profundamente no solo el amor, sino la dimensión eterna y perfecta del plan de Dios. La experiencia en el tercer cielo no fue solo un privilegio místico, sino también una confirmación del papel de Pablo en revelar las verdades espirituales escondidas por eras. Sin embargo, esta vivencia sobrenatural no lo hizo arrogante. Al contrario, al regresar de esa experiencia, Pablo reconoce que la única cosa que realmente importaba seguía siendo la gracia de Dios. Pero, al final, ¿qué vio Pablo en el tercer cielo? ¿Qué fue lo que vio que no podía ser dicho en ese momento histórico? Pues él dice que si lo diría, lo llamarían loco. Bueno, para empezar, necesitamos entender el concepto del tercer cielo. En la cosmología judía y cristiana antigua, el primer cielo se refiere al cielo atmosférico, donde vuelan las aves. El segundo cielo es el espacio sideral, donde están los astros. El tercer cielo, por su parte, es el reino espiritual, la morada de Dios y de los seres celestiales. Ser llevado a ese lugar significa tener acceso directo a la presencia de Dios y a las realidades espirituales más profundas. Pablo ya había hablado extensamente sobre el amor de Dios en sus cartas, pero lo que experimentó en el tercer cielo debió ser una revelación aún más profunda de ese amor. Él pudo haber visto la esencia del amor divino, no como un concepto abstracto, sino como una fuerza viva y palpitante que permea todo el universo. Este amor, tan vasto e incomprensible, tal vez fue una de las cosas que él consideró inefable. ¿Cómo explicar algo que es tan grande, tan puro, que las palabras humanas no pueden captar su magnitud?
Otra posibilidad es que Pablo haya tenido una visión del plan eterno de Dios para la humanidad y la creación. Él pudo haber visto la interconexión de todos los eventos, la armonía perfecta del propósito de Dios que se despliega a lo de la historia. This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. LinkedIn is pretty great at a lot of things, like helping you tap into the latest trends and insights in your field. We cannot stop your coworker from tapping her pencil. LinkedIn can help you find new jobs that align with your career goals. We cannot help you find the source of that weird smell in the office fridge. Ew. And while we can't stop your coworkers from bringing their hobbies into the office, LinkedIn can help you bring your career to the next level. LinkedIn is the network that works for you. Esta comprensión del plan divino, donde cada detalle tiene un propósito y cada sufrimiento lleva a una redención mayor, pudo haber sido tan abrumadora que él sabía que los demás no podrían entender sin pensar que estaba loco. En el tercer cielo, Pablo pudo haber tenido comunión con seres celestiales, ángeles e incluso los santos que ya habían partido. Este encuentro con seres de una realidad superior pudo haberle mostrado la gloria y la pureza de la adoración celestial, algo que trascí cualquier experiencia terrenal. Él pudo haber escuchado cánticos y alabanzas tan sublimes que cualquier intento de describirlos en palabras humanas sería insuficiente. Por último, Pablo pudo haber recibido una revelación más profunda del misterio de la gracia y la redención. Él ya había predicado sobre la salvación por gracia a través de la fe en Cristo, pero en el tercer cielo pudo haber visto la plenitud de ese misterio. Él pudo haber comprendido de forma aún más clara cómo la gracia de Dios opera en cada detalle, cómo la redención es ofrecida a todos y cómo el amor de Dios es inquebrantable y eterno. Cuando pensamos en lo que Pablo pudo haber visto en el tercer cielo, es fascinante considerar que él estaba fuera de las limitaciones del tiempo humano. La Biblia nos recuerda que un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. 2 Pedro 3:8. Si consideramos que la humanidad existe desde hace unos 10.000 años, eso sería solo 10 días en el tiempo divino. Pablo, al ser arrebatado al tercer cielo, no estaba atado a esta cuenta del tiempo. Tuvo una visión amplia y atemporal de lo que vio allá arriba. Primero, es importante recordar que Pablo no detalló explícitamente lo que vio en el tercer cielo. Mencionó que escuchó cosas inefables, que no le es permitido al hombre hablar. Esto nos deja con muchas preguntas, pero también nos da espacio para reflexionar sobre lo que podría haber codificado en sus cartas. Consideremos la frase de Pablo en Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. Esto incluye incluso a los ángeles caídos. A primera vista, puede parecer absurdo pensar que incluso los ángeles caídos volverán a Dios. Pero si reflexionamos más profundamente, podemos ver un misterio mayor. Dios creó toda su creación con un propósito. Incluso los ángeles que se rebelaron fueron creados por Él y de alguna manera forman parte del gran plan divino. Cuando Pablo dice que todas las cosas fueron creadas para Cristo, está afirmando la soberanía de Dios sobre toda la creación, incluidos los seres que se rebelaron. Esto no significa necesariamente que los ángeles caídos serán redimidos de la misma manera que los humanos, pero que al final
todo se someterá a la voluntad de Dios. Pablo pudo haber visto u oído sobre la rebelión de los ángeles y su destino final. Pudo haber comprendido que, a pesar de la rebelión, Dios todavía tiene un plan para todas las cosas. Tal vez vio que, al final, incluso los ángeles caídos servirán a un propósito mayor en el plan de Dios. Esto no significa que serán redimidos, pero que su existencia y sus acciones, de alguna manera, contribuyen al cumplimiento del propósito divino. Esta línea de pensamiento puede parecer compleja, pero tiene sentido cuando consideramos la visión de Pablo sobre la soberanía de Dios. Él entendió que Dios está en control de todo, que nada sucede fuera de su plan. Incluso el mal y la rebelión tienen un lugar en el gran esquema de las cosas, y todo, al final, contribuirá a la gloria de Dios. En sus cartas, Pablo frecuentemente habla sobre la reconciliación de todas las cosas en Cristo. Vio la plenitud del plan de Dios, donde todo será restaurado y puesto en su debido lugar. Esto no significa que todos serán salvados de la misma manera, pero que todo será usado para cumplir el propósito divino. Por lo tanto, cuando Pablo habla sobre todas las cosas siendo creadas para Cristo, nos está dando una visión de un plan mayor, donde incluso la rebelión y el mal tienen un papel. Nos muestra que la gracia de Dios es tan vasta e incomprensible que incluso las cosas que parecen estar fuera del control divino están, en realidad, dentro de su plan. Esta comprensión profunda y mística del plan de Dios es algo que Pablo intentó transmitir en sus cartas, muchas veces de manera codificada, para que solo aquellos que buscaran verdaderamente pudieran entender. Sabía que revelar todo de manera explícita podría ser demasiado para que muchas personas lo comprendieran, pero dejó pistas para que los sabios pudieran descifrarlas. Cuando Pablo habla sobre el amor en sus cartas, no está solo describiendo un sentimiento humano, sino algo mucho más profundo y abarcador. En el 1 Corintios 13, describe el amor como la mayor de todas las virtudes, algo que nunca falla y que todo lo soporta. Ese amor, que Pablo experimentó de forma tan intensa, puede llevarnos a reflexionar sobre la posibilidad de redención incluso para los ángeles caídos. Pablo comprendió que el amor de Dios es infinito e incondicional. Habla en Romanos 8:38-39 que nada puede separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Esto incluye tanto a los seres humanos como a toda la creación. Si el amor de Dios es tan vasto, ¿será que Él tiene un plan de redención incluso para los ángeles caídos? Esta idea puede parecer radical, pero si consideramos que Dios es amor y que su deseo es la reconciliación de todas las cosas, no es imposible pensar que, en algún nivel, los ángeles caídos también puedan tener la oportunidad de arrepentirse. Después de todo, Dios creó a todos los seres con un propósito y un destino. La rebelión de los ángeles fue una elección, pero ¿están eternamente atados a esa elección o habrá una oportunidad de redención? Si consideramos que Dios es justo y misericordioso, es posible que haya dejado una puerta abierta para el arrepentimiento de los ángeles caídos. La Biblia no nos da una respuesta clara sobre esto, pero podemos especular que el amor de Dios es tan abarcador que Él desea la redención de toda su creación. Si los ángeles caídos se arrepintieran sinceramente, ¿los aceptaría Dios de vuelta? Pablo pudo haber tenido una visión de esta posibilidad durante su experiencia en el tercer cielo. Pudo haber visto que, al final, el amor de Dios triunfa sobre todas las cosas, incluida la rebelión. Esto no significa que los ángeles caídos no sufrirán las consecuencias de sus acciones, pero que la gracia de Dios es tan profunda que incluso ellos pueden encontrar un camino de regreso. Cuando Jesús descendió a la tierra, trajo la posibilidad de redención para todos, incluidos los ángeles caídos.
La frase «Jesús descendió al infierno» puede entenderse como una metáfora de su descenso a la condición humana, un acto de amor y sacrificio para redimir la creación. Él experimentó el sufrimiento humano y al hacerlo, abrió un camino de regreso a Dios para todos los seres, humanos y ángeles. Por lo tanto, si consideramos que el amor de Dios es infinito y que su plan es la reconciliación de todas las cosas, la idea de un infierno eterno parece contradecir esta naturaleza amorosa. El infierno entonces puede verse como un estado temporal de purificación y arrepentimiento, un lugar donde los seres caídos tienen la oportunidad de reflexionar sobre sus acciones y buscar la reconciliación con Dios. En resumen, la línea de pensamiento que estamos explorando sugiere que la tierra puede verse como un tipo de infierno para los ángeles caídos, un lugar de castigo y arrepentimiento. Sin embargo, el amor de Dios es tan vasto que incluso ellos tienen la oportunidad de redención. Jesús descendió al infierno de la existencia humana para abrir un camino de regreso para todos, mostrando que el amor y la gracia de Dios son mayores que cualquier rebelión o pecado. Esta visión nos da esperanza y nos muestra la profundidad del amor de Dios, que busca la reconciliación de toda la creación. Cuando pensamos en el amor y la justicia de Dios, es importante recordar que Él es infinitamente misericordioso, pero también justo. Esto significa que, mientras Dios desea la reconciliación de toda la creación, también permite que se sientan las consecuencias de las acciones. Algunos seres, por más que sufran, pueden elegir no arrepentirse. Esto se aplica tanto a humanos como a ángeles. Entre los ángeles caídos siempre habrá aquellos más rebeldes que insisten en desafiar el orden divino, tratando de crear su propio imperio, incluso sabiendo que esto los llevará a la ruina. Dios, en su infinita sabiduría, permite que estos seres experimenten las consecuencias de sus elecciones. Él es misericordioso y desea la redención de todos, pero también es justo y no fuerza a nadie a arrepentirse. Así, mientras algunos ángeles caídos pueden eventualmente buscar redención, otros pueden continuar en su rebelión. Ahora, ¿dónde encaja la humanidad en esto? Consideremos la idea de que la tierra puede verse, de alguna manera, como un campo de batalla o un lugar de purificación para los ángeles caídos. La humanidad, entonces, está viviendo en un ambiente que está influenciado por estas fuerzas espirituales en conflicto. Pero, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué hizo la humanidad para estar en este campo de batalla? La historia de Adán y Eva nos da una pista. Cuando Adán pecó, perdió la capacidad de conexión directa con Dios. Ese pecado original creó una separación entre Dios y la humanidad. La tierra, que podría haber sido un paraíso, se convirtió en un lugar de sufrimiento y lucha. No es que Dios haya deseado esto para nosotros, sino que nuestras elecciones nos llevaron a esta condición. Adán y Eva fueron creados para vivir en comunión con Dios, pero al desobedecer, introdujeron el pecado y la muerte en el mundo. Esto no solo afectó a la humanidad, sino también al propio entorno en el que vivimos. El mundo se convirtió en un lugar donde el bien y el mal coexisten, donde la lucha entre las fuerzas divinas y las fuerzas rebeldes es constante. Dios, en su justicia, permite que la humanidad experimente las consecuencias del pecado, pero en su misericordia también ofrece un camino de redención. Jesucristo vino al mundo para restaurar esa conexión perdida. Él descendió al infierno de la existencia humana, experimentando nuestro sufrimiento y muerte, para abrir un camino de regreso a Dios. La frase «Jesús descendió al infierno» puede entenderse como su descenso a la condición humana, enfrentando lo peor que la vida terrenal tiene que ofrecer para redimirnos. Entonces,
¿Por qué está la humanidad aquí, en un lugar que puede verse como un campo de batalla espiritual? Porque nuestras elecciones nos trajeron a esta condición, pero también porque Dios tiene un plan mayor. Él usa incluso nuestras fallas y sufrimientos para moldearnos y llevarnos de regreso a Él. La tierra es un lugar de prueba, pero también de oportunidad para el arrepentimiento y el crecimiento espiritual. Los ángeles caídos, por más rebeldes que sean, están cumpliendo sus sentencias y, en algunos casos, aún tratando de influir en la humanidad. Sin embargo, Dios siempre está en control. Él permite que estas fuerzas actúen, pero también ofrece su gracia y misericordia a todos los que la buscan. La humanidad, viviendo en este contexto, tiene la oportunidad de elegir entre seguir a Dios o rebelarse. Cada elección que hacemos tiene consecuencias, pero también es una oportunidad para acercarnos más a Dios. En resumen, el amor y la justicia de Dios se manifiestan de maneras complejas y profundas. La tierra puede verse como un campo de batalla espiritual, donde tanto ángeles caídos como humanos enfrentan las consecuencias de sus elecciones. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, ofrece a todos la oportunidad de redención. La historia de Adán nos muestra que la separación entre Dios y la humanidad fue causada por el pecado, pero la venida de Jesús nos ofrece un camino de regreso. Estamos aquí para aprender, crecer y, eventualmente, encontrar nuestro camino de regreso a Dios, incluso en medio de las batallas espirituales que nos rodean. Cuando reflexionamos sobre lo que Pablo pudo haber visto en el tercer cielo, surgen varias teorías, cada una más intrigante que la otra. La idea de que él tuvo una visión amplia y atemporal del amor y la justicia de Dios es una de las más convincentes. Pablo, al ser arrebatado, pudo haber comprendido de manera profunda y directa la complejidad del plan divino, donde incluso los ángeles caídos tienen un papel que desempeñar. La visión de Pablo pudo haber revelado que, a pesar de la rebelión y el sufrimiento, el amor de Dios permea todas las cosas. Pudo haber visto que el infierno, como lo concebimos, no es un lugar de tormento eterno, sino más bien un estado de purificación y arrepentimiento. La tierra entonces se convierte en un campo de batalla espiritual, donde tanto humanos como ángeles caídos enfrentan las consecuencias de sus elecciones, pero también tienen la oportunidad de buscar redención. Pablo entendió que Dios es infinitamente misericordioso, pero también justo. Él permite que los seres experimenten las consecuencias de sus acciones, pero siempre ofrece una puerta abierta para el arrepentimiento. La humanidad, viviendo en un mundo influenciado por fuerzas espirituales en conflicto, tiene la oportunidad de elegir entre seguir a Dios o rebelarse. La historia de Adán y la separación causada por el pecado nos muestra que estamos aquí por nuestras elecciones, pero la venida de Jesús nos ofrece un camino de regreso a Dios. Jesús descendió al infierno de la existencia humana para redimirnos, mostrando que el amor de Dios es mayor que cualquier rebelión o pecado. Pablo, en sus cartas, intentó transmitir este mensaje de forma codificada, sabiendo que no todos estaban listos para entender la profundidad del amor de Dios. Dejó pistas para que aquellos que buscaran verdaderamente pudieran comprender. Nos mostró que, al final, todo se reduce al amor de Dios. Ese amor es la fuerza más poderosa del universo, capaz de transformar incluso las situaciones más desesperadas. En sus visiones, Pablo pudo haber visto que al final todas las cosas serán reconciliadas en Cristo. Escribió en Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Este versículo encapsula la idea de que el amor y la justicia de Dios permea toda la creación, y que al final todo será restaurado a su gloria original.
Por lo tanto, la visión de Pablo en el tercer cielo no fue solo una experiencia mística aislada, sino una comprensión profunda del plan divino. Vio que todo, absolutamente todo, está bajo la soberanía de Dios. Entendió que el amor y la gracia de Dios son tan profundos que incluso los eventos más caóticos y las criaturas más rebeldes tienen un lugar en el plan divino. Y esa visión, esa comprensión, es algo que intentó compartir con todos nosotros, para que pudiéramos ver un atisbo de lo que él vio en el tercer cielo. Ahora, llevemos esto a nuestra realidad cotidiana, con ejemplos prácticos. Muchas veces juzgamos a las personas basándonos en sus creencias o la falta de ellas. Por ejemplo, podemos mirar a alguien que sigue una religión diferente a la nuestra y cuestionar su destino eterno. ¿Está un musulmán o un judío destinado al infierno simplemente por no creer en ciertas doctrinas cristianas? Esta línea de pensamiento es limitada y no refleja la vastedad de la gracia de Dios. Consideremos la idea de que incluso los ángeles caídos pueden tener un papel en el plan de redención de Dios. Si Dios, en su infinita misericordia, puede tener un plan de redención para seres que se rebelaron contra Él, ¿cuánto más para nosotros, seres humanos que estamos en busca de entendimiento y verdad? Esto nos lleva a una reflexión importante. La gracia de Dios no está limitada a un grupo específico de personas, está ofrecida a todos, independientemente de sus creencias religiosas. Pensemos en el mayor mandamiento que Jesús nos enseñó: amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a nosotros mismos. Este mandamiento es universal y no hace distinción entre diferentes religiones o creencias. El amor de Dios es inclusivo y abarcador. Nos llama a amar y acoger a todos, independientemente de sus convicciones. Por ejemplo, imagina que tienes un amigo que es musulmán, practica su fe con sinceridad y busca vivir una vida justa y compasiva. Está fuera del alcance de la gracia de Dios solo porque no sigue el cristianismo. De la misma manera, piensa en un colega de trabajo que es judío. Sigue las tradiciones de su fe con devoción e integridad. ¿Está destinado al infierno simplemente por no creer en Jesús como el Mesías? Estas preguntas nos llevan a reconsiderar nuestros juicios y prejuicios. El mensaje de Pablo y la visión que tuvo en el tercer cielo nos recuerdan que el amor de Dios es mayor que cualquier barrera religiosa. Dios es infinitamente misericordioso y justo, y su deseo es que todos lleguen al conocimiento de la verdad y experimenten su gracia. Cuando juzgamos a los demás basándonos en sus creencias, olvidamos que todos estamos sujetos a la gracia de Dios. No somos mejores que nadie y no tenemos el derecho de condenar a otros al infierno simplemente por sus creencias o falta de fe. Dios nos llama a amar y acoger a todos, reflejando el amor incondicional que Él nos mostró. Por lo tanto, en lugar de juzgar, practiquemos el amor y la compasión. Recordemos que la gracia de Dios está ofrecida a todos, independientemente de sus creencias religiosas. Y si incluso los ángeles caídos pueden estar incluidos en el plan de redención de Dios, ¿cuánto más nosotros, seres humanos, que buscamos vivir de acuerdo con nuestros principios y convicciones? En conclusión, la historia de Pablo nos enseña sobre transformación, gracia y el amor infinito de Dios. Nos desafía a mirar más allá de nuestros prejuicios y juicios y a abrazar el mensaje de reconciliación y esperanza que Cristo trajo al mundo. Que podamos vivir este mensaje en nuestras vidas, amando a Dios y al prójimo y confiando en la vasta y misteriosa gracia divina que se extiende a toda la creación. Para concluir nuestra reflexión, me gustaría compartir un versículo que nos recuerda el amor inclusivo y abarcador de Dios. En Gálatas 3:28, Pablo escribe: «No hay judío ni griego, no hay esclavo
ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Este versículo nos llama a reflexionar sobre la unidad que tenemos en Cristo, independientemente de nuestras diferencias culturales, sociales o religiosas. Nos recuerda que la gracia de Dios está disponible para todos y que estamos llamados a amarnos unos a otros como hermanos y hermanas. Ahora, hagamos una oración juntos. Oración. Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, nos reunimos en tu presencia en este momento, reconociendo tu infinita misericordia y amor. Te agradecemos por tu gracia que se extiende a todos nosotros, independientemente de nuestras fallas y limitaciones. Padre, te pedimos perdón por nuestros juicios y prejuicios. Ayúdanos a ver a los demás con tus ojos, llenos de compasión y comprensión. Enséñanos a amar como tú amas, a acoger como tú acoges, y a vivir de acuerdo con el mayor mandamiento. Amarte a ti con todo nuestro corazón y amar al prójimo como a nosotros mismos. Señor, oramos por todos aquellos que siguen diferentes caminos de fe, que puedan sentir tu presencia y tu paz en sus vidas, que podamos construir puentes de entendimiento y respeto mutuo, reconociendo que todos somos parte de tu maravillosa creación. También pedimos por aquellos que se sienten perdidos o alejados de ti, que tu luz brille en sus vidas, guiándolos de regreso a tu amor y tu gracia, que encuentren en ti la fuente de toda esperanza y redención. Señor, sabemos que tu gracia es suficiente para todos nosotros. Ayúdanos a vivir esta verdad en nuestro día a día, siendo instrumentos de tu paz y amor en el mundo. Que podamos ser testigos vivos de tu bondad, llevando tu mensaje de esperanza a todos los que encontramos. Padre, entregamos nuestras vidas en tus manos, que se haga tu voluntad en nosotros y a través de nosotros. Fortalécenos en nuestro caminar de fe y danos la sabiduría para seguir tus caminos con humildad y devoción. Te agradecemos por tu presencia constante en nuestras vidas y por tu promesa de estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Que siempre busquemos tu rostro y confiemos en tu amor inquebrantable. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Redentor, oramos. Amén. Agradezco inmensamente por haber compartido este momento de reflexión y oración con nosotros. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a suscribirte y seguir más reflexiones y oraciones. Juntos podemos seguir creciendo en la fe y en el amor de Dios. Que Dios bendiga abundantemente a cada uno de ustedes. Quédense en la paz de